We wanted to make it in a place as magical as Colombia, and it's delivering. Obviously, the locations are amazing. I mean, we shot in the Congress. That was amazing. It was beautiful. They bent over backwards to help us out. Si estás en Bogotá, puedes tener una metropolita y a 10 o 15 minutos tienes una selva increíble. This unique opportunity to double for many South American countries. Like I'm driving through this and it's like French countryside in Colombia, but in the paintings of a long, long time ago. Have more projects around here, you know, it's like a dream. That is a great incentive to come to Colombia because you can really, I think, make the most of what you have and show so much more on screen. The money goes far here, for sure. Haber construido un incentivo de destinas del 35% no lo tienen muchos países en el mundo. Han sido fundamentales en el desarrollo reciente de nuestra industria audiovisual. Rodar en condiciones muy atractivas económicamente y a nivel de producción. También beneficia a proyectos de series, realities, videos musicales, videojuegos. Todos los formatos están ya cobijados por el SINA y por un beneficio tan importante que es pues, la evolución finalmente del 35%. Cruz cada vez más capacitados, cada vez más eficientes. Lo más interesante realmente es la creatividad y lo que nuestras miradas pueden aportar a narrativas diferentes alrededor del mundo. What we were actually pleasantly surprised with the resources here, but as far as equipment, all of the grip and electric and camera equipment, that's all here, and the experienced technicians are here. It's a rental house that had the equipment that I needed. Very enthusiastic, very talented, very skilled crew. Lo vemos en el número de proveedores que hay en el mercado, lo vemos en la cantidad de rodajes que se pueden dar de manera paralela en Colombia. Colombian Film Commission, the support and the feeling of foundation of the Film Commission is incredibly important for all filmmakers. And of course, all over the world this is true, but it feels very successful here. Nuestro trabajo en la Comisión Fílmica Nacional es atender las producciones internacionales que llegan al país. Para que encuentren los talentos nacionales, los servicios de producción necesarios. El trabajo constante de un mismo equipo con una estrategia y un foco durante muchos años ha fortalecido muchísimo la industria. It's like clockwork. It's like a well-oiled machine. Colombia is a really gorgeous country. People are really nice. Tiene una riqueza. Estimados amigos, buenas tardes a todos. Es un placer saludarles en esta reunión virtual organizada por la Embajada de Colombia en Rusia en conjunto con la Biblioteca de Literatura Extranjera y con apoyo de la Escuela Online Españero. Y para empezar, tengo el honor de dar la palabra a Tatiana Evgrafova, jefe del Centro Cultural Iberoamericano. Tatiana, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Permítanme saludarles de la parte de la Biblioteca de Literatura Extranjera y de la parte del Centro Cultural Iberoamericano. La misión de nuestro centro y la misión de nuestra biblioteca en general es la promoción de la cultura de los países hispanohablantes y países de habla portuguesa. Aquí, en la biblioteca, cada día descubrimos nuevas culturas, nuevos países, la gente y pues aquí se dan muchas posibilidades de conocerse mejor y de establecer este diálogo intercultural que necesitamos todos. Estamos muy agradecidos a nuestros socios
Hoy me refiero a la Embajada de la República de Colombia ante Federación Rusa, que organizó nuestro ciclo de proyecciones de cine colombiano. El ciclo lo inauguramos hace 2 días aquí en la biblioteca. Ya tuvimos una proyección que nos inspiró, que nos encantó tanto, y quiero invitarles a todos a la Biblioteca de Literatura Extranjera en Moscú para asistir a otras proyecciones, para conocer Colombia, para descubrir el mundo hispanohablante, el mundo iberoamericano. Muchísimas gracias a la embajada, muchas gracias a nuestro amigo y socio Escuela Españero, muchas gracias a nuestros lectores que nos siguen aquí en esta plataforma y que verán el video después. Para nosotros, su amistad, su apoyo es precioso y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Tatiana, por sus palabras. Y ahora quisiera conceder la palabra a nuestro embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia en Rusia, Su Excelencia Héctor Arenas Neira. Muchísimas gracias y buenas tardes para todos en Colombia, en otras partes del mundo y sin duda en toda Rusia. Para mí como embajador de Colombia en este país es un gran placer darles la bienvenida a este conversatorio que hace parte del ciclo de cine que hemos iniciado llamado Viaje Cinematográfico por Colombia. Es un ciclo que desarrollamos como parte del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y que se constituye en un viaje por las geografías y por la diversidad cultural de nuestro país, con el ánimo de fortalecer nuestras relaciones culturales y de amistad con un gran país amigo como lo es Rusia. Quiero agradecer de manera muy especial a la Academia de Español Españero, a Maxim, a Tatiana y a todo el personal de la Biblioteca de Literatura Extranjera, al personal de aquí de la Embajada, al señor cónsul Óscar Pachón, a Ekaterina desde luego, y muy especialmente a la doctora Claudia Triana por su participación en este evento. Doctora Triana, desde luego para nosotros es un gran orgullo poder contar con su presencia el día de hoy, con su presencia virtual, pero la invitación está abierta para que venga a Rusia y desde luego la acompañaremos en ese periplo. Y hoy usted va a compartir su amplia experiencia como gestora y promotora del cine colombiano en esta conferencia, en este diálogo. Sabemos que la cultura colombiana es de mucho interés para el público ruso y así lo hemos visto en cada uno de los eventos en los que hemos organizado y participado. Esperamos, por lo tanto, que disfruten mucho de esta tarde y sin más preludio, damos paso a la charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Y antes de dar la palabra a nuestra invitada especial, a nuestra protagonista, quisiera presentar brevemente a la doctora Triana. Bueno, Claudia Triana de Vargas es licenciada en Artes Liberales de la Universidad de Navarra, en Pamplona, España. Sus estudios en archivos cinematográficos, guión para cine y televisión, documentación audiovisual, cine latinoamericano, servicios culturales, desarrollo organizacional y planeación estratégica le han dado las herramientas para crear estrategias y mecanismos de promoción en el sector audiovisual desde finales de la década de los 80. Dirigió la Cinemateca Distrital por 6 años. Colaboró en el desarrollo de la Fundación Patrimonio Cine Colombiano y fue su directora durante 9 años. Desde 1998, desde su fundación, dirige el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica Proimágenes Colombia, organización que administra los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico.
Desde 2007 impulsó el programa Comisión Fílmica, con el que se realizó la formulación y creación de la nueva ley de cine, mediante la cual se fomenta el territorio nacional como escenario para el rodaje de obras cinematográficas. Dentro de su legado también está la creación de los cuadernos de cine colombiano, publicación de una serie monográfica orientada a destacar y documentar la labor de los cineastas colombianos. En 2016 ganó el premio a Mejores Líderes del País, otorgado por Simana y la Fundación Liderazgo y Democracia. Ese mismo año, el gobierno francés le confirió la distinción honorífica de la Orden de las Artes en el grado de caballero. Adicional a toda esta labor de gestión y promoción del cine colombiano, participó en diferentes proyectos como productora ejecutiva. Buenas tardes, doctora Claudia Triano. Ahora le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Yo misma me sorprendo de haber tenido la posibilidad de acompañar durante varios años, como ya vieron, desde que tenía 23 años, que entré a la Cinemateca Distrital como directora, hasta ahora, acompañar ese proceso que ha tenido Colombia desde que llegó el cine hasta nuestros días, cuando ya estamos con una cinematografía dentro de las 4 más importantes de Latinoamérica. Yo creo que ustedes saben que el cine mexicano, el cine argentino, el cine brasileño tienen una gran tradición de industria con mucha fortaleza y de exportar su cine, y nosotros apenas llevamos los últimos 20 años haciendo un trabajo consistente para darnos a conocer en el exterior, y ustedes van a ver algunas de esas películas dentro de este siglo, que de verdad quiero agradecer a la embajada, por supuesto al señor embajador, al señor cónsul, a Ekaterina, y ahora ya sé los nombres también para decirle gracias al Centro Cultural, a la Biblioteca Tatiana, a estos aliados que nos han permitido estar online, que es la Escuela Españero, a Maxim, y bueno, olvidé decir la única palabra o una de las únicas palabras que sé en ruso, que es privet o privet, no sé, la entonación. Así es. Para empezar esta conversación, que es solamente resaltando algunos momentos de la historia del cine colombiano, para que ustedes tengan como una inspiración o un abrebocas para conocer mejor nuestra cultura, que como veníamos diciendo con el embajador, es el mejor puente que tenemos para conocernos como seres humanos, para ver cómo contamos nuestras historias, que finalmente son universales, y también para acercarnos más en este mundo global con tantas dificultades que han puesto las fronteras, que son invisibles, y los políticos, que son pasajeros. Entonces, creo que comenzamos a contar. Perdón, le interrumpo. Muchas gracias por sus palabras muy importantes. Y ahora también quisiera presentar que hoy está con nosotros Maxim Osipov, profesor de español, examinador acreditado de Delhi por el Instituto Cervantes, viajero que ha estado varias veces en Colombia y otros países de América Latina. Dirige el Club de Cine en Español en la Academia Online Españero. Actualmente está terminando el máster en Estudios Superiores de Lengua Española en la Universidad de Granada, donde hace poco presentó su proyecto de investigación sobre el uso de su merced en el español colombiano. Entonces me complace conceder la palabra a nuestro interlocutor. Maxim, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, quisiera recordar a todos los asistentes que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el apartado de preguntas y respuestas que se encuentra debajo de la pantalla. Y bueno, pues vamos a empezar nuestro encuentro hablando del cine colombiano. Y la verdad es que lo primero que me gustaría decir que sabemos muy poco del cine colombiano en Rusia, lamentablemente, o muchas veces no sabemos nada. Y la primera pregunta que quisiera hacerle a la doctora Triana es ¿cómo llega el cine a Colombia? Efectivamente, en Colombia, y nosotros mismos nos sorprendimos cuando encontramos que los hermanos Lumière, que empezaron con su cinematógrafo a mandar operadores por todo el mundo, el señor Gabriel Beire, francés, era uno de esos operadores que venía de Panamá y de las Antillas, mostrando las películas, y llegó a Colombia el 1 de septiembre de 1897, apenas 2 años después de que los Lumière hubieran hecho su primera exhibición en París. Los empresarios colombianos se entusiasmaron con esa magia del cine y un empresario barranquillero, Ernesto Vieco, fue el que abrió, digamos, y hizo posible que se hiciera esa primera película o esa primera serie de películas que se hicieron en Colombia. Simultáneamente estaba pasando que venían también otros grupos o familias, por ejemplo, los hermanos Di Domenico, que venían de Italia, de un pueblito cerca de Nápoles, y que comenzaron aquí a hacer toda una industria cinematográfica. Hay que recordar que ellos comenzaron haciendo un noticiero en 1924, pero algunas de las imágenes que vamos a ver ahora, las primeras que se conservan de 1915, son hechas por ellos como tratando de tomar la realidad nacional para ponerla e intercalarla entre las películas extranjeras que venían de Lumière, y también fueron los primeros que crearon el Teatro Olimpia, una sala de cine en 1912, donde ya habían bancas y había en la mitad del gran, digamos, del gran galpón que había sido hecho para el aniversario de la independencia de Colombia en 1910, y quedaba cerca de lo que ahora es el Parque de la Independencia en Bogotá. Quedaba este galpón, pusieron una pantalla fija de cine, porque normalmente era en los parques, era con unas sábanas improvisadas. Ellos hicieron esta sala de cine donde vendían las boletas para que vieran la película desde el lado, digamos, donde los intertítulos en las películas mudas se podían leer al derecho, y los que no podían pagar podían entrar también, pero del otro lado de la pantalla, hasta el punto que había gente que vendía espejos para poder ver la película con los títulos al derecho. Entonces estos hermanos Di Domenico, que posteriormente en el año 27 serían los que crearían la empresa Cine Colombia, que hoy en día sigue siendo una de las empresas más importantes y de mayor número de pantallas de exhibición en el país. También tuvieron otros que se fueron entusiasmando con el
con el cine. Otros empresarios como los hermanos Acevedo, que vamos a hablar un poquito más tarde, pero empresarios como don Gonzalo Mejía en Antioquia, que hicieron películas como Bajo el cielo antioqueño en el año 24, donde involucraban a la sociedad, Él mismo actuó, su señora actuó también como su hija en esa película. Involucraron en el Hotel Europa algunas de las fiestas de disfraces que hicieron allí, donde estaba bailando tango una figura nacional también como doña Berta Hernández de Ospina Pérez, uno de los presidentes conservadores de Colombia. Y en fin, escogían la realidad nacional por un lado. Normalmente en los años 20 estas historias románticas de amores y tragedias y dramas, fue una época de, digamos, no de oro, pero sí se hicieron 20 largometrajes en diferentes partes de Colombia. En Manizales, por ejemplo, se hizo una, Manizales City, en Antioquia, esta de Bajo el cielo antioqueño. Hasta en el Líbano, Tolima, parece que se hizo una película que no tenemos registro. En Pereira se hizo otra. Y otros empresarios, los hermanos Acevedo, hijos de don Acevedo Vallarino, comenzaron también a entusiasmarse de una manera muy importante por el cine. Hicieron una película también de esta época muda que se llamó La tragedia del silencio, también en esa misma onda. Y una cuestión muy importante, que de España vino también, como venían las compañías de teatro que circulaban por los diferentes países, vino don Alfredo del Diestro, que hizo la primera película basada en una obra muy importante para los colombianos, nos la hacen estudiar en todos los colegios, que es María, de Jorge Isaacs. Es una obra clásica de la literatura colombiana, y don Alfredo del Diestro hizo una película en Colombia, la primera. No se conservan sino unos pocos segundos cuando Efraín va a buscar a María, que por supuesto es una historia de amor donde María muere y no se reencuentran. Son nuestros Romeos y Julietas de la época. Y bueno, posteriormente también este español se lanzó a hacer películas sonoras. Cuando apareció el cine sonoro en el año 27 en el mundo, con esas imágenes que ya muchos conocemos de este personaje del jazz que habla ante la pantalla, pues fue una tragedia para el cine mudo y una tragedia también para el cine colombiano, que había tenido ese esplendor de tantas películas, tantos empresarios que se vincularon a apoyar a hacer esas películas sobre obras colombianas. También hicieron en su momento Aura y las Violetas, que es otra obra literaria de Vargas Vila en Colombia, clásica. Fue una tragedia porque no teníamos los equipos en Colombia para hacerlo posible. 10 años después, en 1937, estos mismos hermanos Acevedo, que habían empezado a hacer un noticiero permanente, grabando todos los eventos nacionales, el presidente
Olaya Herrera, un presidente liberal muy importante en Colombia, les dejó que filmaran su proclamación y que filmaran sus exequias, también están, pues no las autorizó, pero se las filmaron, y quedaron estos testimonios de muchos eventos nacionales, hasta la guerra con el Perú que tuvimos en 1932, una guerra donde limítrofe, donde las mujeres donaban sus joyas para poderla financiar, y que ocasionó un impuesto, y lo menciono porque ese impuesto a los espectáculos públicos, a el cine públicamente, que ya tenía, que posteriormente iba a tener toda una política pública, le pusieron un impuesto desde entonces, y que nos permitió en el año 2004 quitar ese impuesto que se había instalado para la guerra con el Perú, para poder crear el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, el Fondo de Apoyo a las Producciones Locales. Pero esto es simplemente una anécdota para decirles que el cine parlante nacional llegó a Colombia 10 años después de que estuviera instaurado en el mundo, y que tenemos un pequeño video para que ustedes puedan oír de las mismas palabras de Gonzalo Acevedo, cómo fue que con el señor Schroeder, un alemán que se había instalado en Colombia, hicieron los aparatos en el país para poder hacer el cine parlante. La retina inmóvil, la pupila siempre abierta de sus lentes, se refleja aún el entusiasmo con que Bogotá, Cali, Cartagena, Manizales y el Líbano, sedes de estas empresas, iniciaron labores y que poco tiempo después proyectaron la sombra de sus fracasos. Hoy las orientaciones son otras. El gobierno se interesa, sabe que solo el cine instruye deleitando. Ha creado grandes laboratorios a gran costo, pero quiere cerrar los ojos al pasado, no saber nada del esfuerzo ajeno. Solo el pueblo de Colombia nos conoce y solo a él van dirigidos nuestros esfuerzos. Ignoramos voluntariamente la intriga. No estamos capacitados para una campaña de prensa. El cine, solo el cine es nuestro único medio de expresión. Hoy tiene voz. Don Carlos Schroeder, otro luchador constante y paciente, lo ha hecho hablar para mí. Es el himno nacional de Colombia, que tocan por primera vez en su momento los hermanos Acevedo en el año 37. Y queríamos compartir con ustedes este pequeño fragmento, pero hay desde el año 1924 hasta el año 55 que los hermanos Acevedo tuvieron este noticiero e hicieron sus películas. Es decir, son cerca de 55 horas de materiales que están totalmente clasificados y restaurados en la sede de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Sí, entonces en este momento ya creo que ya podemos pasar al cine sonoro, ¿no? A la siguiente etapa del cine colombiano. Entonces, ¿podría hablarnos un poco de este proceso, de las dificultades? También sabemos que en este momento Colombia estaba importando a muchos directores de cine de otros países, ¿verdad? Sí, es verdad. Como les dije, el cine sonoro fue un poco trágico. Alfredo del Diestro hizo 2 películas sonoras que fueron un fracaso de taquilla. Empezó, sí, el gobierno nacional a hacer una política de apoyo al cine. En los años 40, el presidente López Pumarejo fue el primero que hizo una legislación para el país, y por lo tanto muy corta, no como las de ahora que tienen muchísimos artículos. Tenía 2 artículos que decía: el gobierno nacional apoyará al cine nacional. Así de fácil. Entonces empiezan a tratar en los años 50, en los años 60, de traer directores o técnicos mexicanos, españoles, que
cubanos, que empiecen a hacer películas con los nacionales y empezamos a tratar de aprender a hacer cine. Personas como Fernando Laverde, por ejemplo, se involucra, que acaba de morir, que fue uno de los pioneros de la animación en Colombia, de las películas hechas con marionetas en Colombia. Se vinculó en los años 60 a algunas películas como Semáforo en Rojo, películas que tenían ese tipo de personas y de directores extranjeros, pero que se hacían y se filmaban en el país. En los años 70 se crea por el gobierno nacional una compañía que se llama Industrial y Comercial del Estado, es decir, dependía del Ministerio de las Comunicaciones y fue una entidad que duró 12 años apoyando el cine nacional. Fue una época en que se hicieron 29 largometrajes, que se hicieron 200 o más largometrajes. Se hizo toda una serie de cine para televisión con otra agencia parecida a Focine, pero para la televisión, que se llamaba la Compañía de Informaciones Audiovisuales. Y se hizo, por ejemplo, una de la cual vamos a mirar más adelante en la restauración, Yurupari, una serie de 64 capítulos de 25 minutos, porque ese era el formato que se usaba en la televisión para esos episodios. Dejaban solo 5 minutos para la publicidad, pero eran formatos de 25 minutos. Entonces tenemos 64 mediometrajes que se llamaban en ese momento, que hemos venido restaurando de la mano de Proimágenes Colombia, que es la entidad que ahora dirijo, que heredamos ese material de Focine, pero también de RTBC, que es la radiotelevisión nacional, que tiene un componente que se llama, que se ocupa de restaurar y de guardar la memoria, que heredaron todos los archivos que tenía la Compañía de Informaciones Audiovisuales. Entonces hemos ido haciendo un programa interesante con esta serie que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, esa época, pues, volvió a mostrar una serie de películas que se pudieron hacer por primera vez en el país, películas de autor, por ejemplo, de Cali, donde habían cineclubes, donde habían personas que estaban conociendo el cine extranjero como pudieran, porque definitivamente no llegaban a los circuitos comerciales en el país, que hacían una revista de cine, que se interesaban por Cahiers du Cinéma, que era por la Nouvelle Vague de los franceses, que conocían los inicios del cine ruso, el acorazado Potemkin y varios de las películas de los inicios del cine, y porque era el cine de culto, era el momento en que estaban despertando estos jóvenes. Acuérdense que estamos en tiempos de los hippies. Tenemos imágenes de Luis Ospina, por ejemplo, que hizo esta película Pura Sangre, que creo que Caterina tiene por allí algún afiche. Pues obviamente Melenudo, con la música de rock que les gustaba en ese momento. Tenemos películas de Pacho Norden, que hoy en día vive y tiene 92 años, pero que basadas en la obra literaria de Álvarez Gardiazabal. Tenemos la película de Rodrigo de No Futuro, que también vamos a hablar más adelante, hecha en Medellín y que trabaja de manera pues interesante en la manera de ver el mundo
del lenguaje de la calle, de los personajes que no son actores, que son actores naturales y están trasplantando a la pantalla esas realidades nacionales en forma de ficción. Tenemos también esa película que es un clásico del cine colombiano que se llama La Estrategia del Caracol, de Sergio Cabrera, que era este afiche como azul que vieron fugazmente. Y entonces empiezan a ver como otra nueva generación que ya estudiaron cine, que ya no es esta cuestión de los 50s y de los 60s que estamos aprendiendo sobre la marcha, ya están graduados en cine. Luis Ospina estudia en UCLA, Víctor Gaviria no estudia cine, es poeta, pero bueno, es un poeta muy talentoso que aprende y se rodea muy bien de personas que sí han estado vinculadas al cine. Y Sergio Cabrera, que también desde muy chiquito estudia, su padre ha sido teatrero y se va a estudiar, bueno, a la China. En la China empieza también a estudiar cuestiones que tienen que ver con el teatro y con el cine y definitivamente viene a vincularse a Colombia, a hacer televisión, ha hecho mucho en España y también cine que ha hecho en Colombia. Entonces, esa generación de los 80s, ese paso del gobierno nacional dándole apoyo al cine, se trunca cuando en el gobierno de Gaviria, del presidente César Gaviria, en el año 93, liquidan la compañía de fomento cinematográfico, hasta pedido por los mismos cineastas, porque los ingresos de esa compañía venían de lo que pagaban los exhibidores de cine, que finalmente terminaron por no pagar esos impuestos por las exhibiciones de los cortometrajes nacionales en el cine, y fue perdiendo fuerza, perdiendo financiación y no pudiendo cumplir su cometido. Obviamente, para cualquier político, cuando alguien dice que una compañía del Estado no sirve para nada, es un bocado de cardinale para liquidar una entidad. Eso, que fue una muy buena idea, derivó en 12 años de orfandad institucional para el cine colombiano, que ya no tenía quien velara por ellos o diera incentivos para poder hacer y para poder nivelar esas diferencias del mercado, esas competencias tan abrumadoras que ha habido siempre con el cine de Hollywood. Hoy en día en Colombia todavía el 91% del mercado lo ocupan películas de los grandes estudios cinematográficos de Hollywood. Entonces hay un espacio muy chiquito para las iniciativas nacionales, para las iniciativas internacionales de autor, que se están haciendo muchísimas en todo el mundo. Estamos abocados a una dificultad muy grande de espacios de pantalla, y por eso estos espacios donde abrimos las conciencias, abrimos los intereses de diferentes personas que están queriendo aprender de las culturas distintas, aprender los idiomas, que me quedo sorprendida como en Rusia tienen un oído especial, talentosísimo para los idiomas, hablan un español que me quedo impresionada, hablan mejor que nosotros. Y realmente nos quedamos huérfanos 12 años, hasta que finalmente en el año 1997, y tal vez para hablar de otro momento, Maxim, se crea la Ley de Cultura, la Ley Nacional de Cultura, donde le dan la potestad al Estado de crear el Ministerio de Cultura en Colombia, que no teníamos hasta entonces,
y de crear una entidad privada sin ánimo de lucro de participación mixta, es decir, privada y de entidades del Estado, que es Proimágenes Colombia. Entonces, no sé si damos paso a otra de sus preguntas, Maxine, por favor. Sí, eso es lo que iba a decir, es que no quería interrumpirle. Y la pregunta que quería hacer, bueno, todas las películas que ha mencionado podemos decir que forman parte de una especie de canon del cine colombiano, ¿no? Sí, de una búsqueda de esas narrativas que salen, voces que salen de todas partes, de todas las regiones de Colombia, que es un país grande, diverso. Somos 51 millones de habitantes, tenemos una población negra de 10%, indígena del 2%. Como saben, tenemos una colonización española del siglo XVI, perdón, del siglo XV, finales del XV-XVI, de raza blanca española. Y entonces nuestra música, que ustedes ya vieron alguna película, es la fusión de esas culturas. Ya van a ver cómo los tambores africanos que trajeron para esclavizarlos y que trabajaran como esclavos en Colombia, que se quedaron, muchos con después, que cuando fueron liberados, cuando les dieron la oportunidad de no ser esclavos, se quedaron en Colombia, hicieron sus comunidades, sus propias culturas y su música, pero los tambores son muy característicos de su música. Luego lo indígena, todas estas raspas, estas flautas, las vamos a ver mucho en la música colombiana, y también vienen pues el acordeón, que sin duda es europeo, que tiene que ver mucho con el vallenato, por ejemplo, que es una música que hemos exportado muchísimo a raíz de Carlos Vives, pero obviamente también de muchos juglares de Valledupar, por eso se llama vallenato, porque es del Valle de Upar, una sola zona de la costa colombiana, donde se hace además un festival vallenato maravilloso cada año, donde salen las nuevas voces de niños, de jóvenes, etcétera, y se coronan reyes vallenatos. Entonces, sí, verdaderamente, para contestar tu pregunta, hay una cantidad de voces distintas en este país, de 32 departamentos distintos, y que tiene un 42% también de zona de Amazonas. Estamos ubicados en el trópico, en la zona ecuatorial, y si no es porque tenemos la cordillera de los Andes que nos atraviesa, tenemos todos los climas, y pues tenemos dos mares, tenemos el Atlántico en el norte y todo el Pacífico, que es nuestra zona del Chocó, del Cauca, de Nariño, que nos une con el Ecuador, con el país Ecuador, que es en la parte occidental. En la parte oriental, pues tenemos 1.600 kilómetros de frontera con Venezuela y también con Brasil, que es un país mucho más grande que nosotros, pero nuestras dimensiones es como 2 veces Francia, digamos, para hacer. Sí. Ya me ha adelantado en muchas de mis preguntas y bueno, ahora quería comentar un poco lo último, porque hablamos de toda esta diversidad, entonces a mí como lingüista pues me gustaría también hacer una pregunta relacionada con el español de Colombia, que sabemos que es una de las variedades más heterogéneas del español, donde incluso pues el uso de las formas de tratamiento, por ejemplo, varían mucho en función de la zona, que es un poco mi campo de investigación. Y entonces mi pregunta es, ¿en qué películas podemos observar esta gran diversidad, no solo cultural, sino también diversidad lingüística que tiene Colombia? Bueno, pues en todas podemos ver diversidades. Yo creo que ustedes en Rusia seguramente reconocen los acentos.
en una región u otra. Nosotros también la conocemos y los distinguimos. Por mencionar solo una película, Rodrigo D., No Futuro, que les mencioné antes, es una película que recoge a los niños que están jóvenes, sin futuro, que resuelven unirse a esas dinámicas del narcotráfico que hace sicarios, muchachos jóvenes que les enseñan a matar por dinero fácil. Y reclutan a estos niños en las zonas más deprimidas de las ciudades para mostrarles un, entre comillas, futuro, y por eso esta película se llama Rodrigo D., que es el protagonista, No Futuro, porque por ahí no es. Pero recoge estas conversaciones, primero de los jóvenes, que no necesariamente son el castellano de María Moliner, del diccionario tan famoso, sino que hablan un poco ese slang de los jóvenes, por un lado, pero también de los niños de la calle. Usan pues muchas groserías. Yo recuerdo a una primera dama cuando vio la película La vendedora de rosas, también de Víctor Gaviria, una película que nos representó en la competición oficial del Festival de Cine de Cannes en el año 98, me decía, uy, esa palabra que usan tanto los niños, yo solo la había oído como enfermedades venéreas. Entonces yo, sí señora, ¿no? O sea, son palabras que no necesariamente son las que quisiéramos enseñar tal vez en la cátedra de español, pero que se usan mucho en la calle. Entonces, sí, en las películas, no sé, en la película Mateo, por ejemplo, que sí van a ver el 6 de julio, perdón, en esta serie que están viendo, también hay jóvenes, esa es de la zona de Barranca Bermeja, que tienen también relación con este muchacho que su tío está metido en el narcotráfico, y como él a través del teatro encuentra como un camino de salvación, por decir algo, alternativo a ese sicariato y a esa manera de subsistir de una manera con el dinero fácil, que ha sido una tragedia para la cultura colombiana por mucho tiempo y de la cual no nos hemos liberado, porque mientras el narcotráfico pues sea tan rentable y a la gente le guste tantísimo consumirlo, pues va a ser un negocio como fue el licor en los Estados Unidos cuando no estaba prohibido, o bueno, con todas las mafias que eso trae detrás, que también en Rusia conocen muy bien. Bueno, yo creo que con eso ya podemos pasar a la segunda parte de nuestro coloquio, porque vamos muy justos de tiempo. Y vamos a hablar un poco de conservación y restauración del patrimonio fílmico, ¿no? Entonces, sabemos que hace varias décadas Colombia trabaja en la restauración de su patrimonio fílmico, que es una ardua labor a la que usted se dedica, y que hay materiales que presentan pues un nivel de bastante deterioro, que es muy difícil de trabajar con ellos. Además que el coste de restauración es muy elevado, que oscila entre los 25.000 y 35.000 dólares. O sea, estamos hablando de grandes cantidades de dinero. Entonces, pues nos gustaría un poco que nos hablara un poco sobre el proceso de restauración, cuáles son los logros más importantes en términos de restauración que ha conseguido, y bueno, pues que nos hablara de su experiencia. De acuerdo, es que el cine, las primeras imágenes del cine
Bueno, han habido muchas evoluciones de los formatos, pero el cine en 35 milímetros, acuérdense todos que es una emulsión sobre un soporte que es como una gelatina sobre un soporte que cuando salía del laboratorio, que era húmedo, o sea, que se hacía como un proceso de la fotografía, digamos, que tenía que pasar por líquidos y etcétera, cuando salía del laboratorio ya empezaba su proceso de deterioro, porque las cuestiones, una gelatina, si usted la deja al aire libre y no la mete a la nevera, pues empieza a descomponer, empiezan a haber hongos, empiezan a haber microorganismos danzando por ahí. Entonces, desde el año 1933 se creó en el mundo la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, que ha ayudado muchísimo, porque eso es como una masonería de gente que quiere conservar la memoria. En Rusia hay su archivo nacional, en China, en todas partes. En Colombia está la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, que se creó en el año 86 y que tuve la suerte de participar en ello para tratar de hacer con 50 años de retraso lo que ya estaban haciendo otros países en el mundo, que era guardar sus latas de películas, limpiarlas, guardarlas con temperatura y humedad relativa, lo más baja posible la humedad y lo más baja posible también la temperatura, de manera que pudieran ser conservadas ahí mientras pudieran ser intervenidas, es decir, ir nuevamente al laboratorio, tomar los negativos, volver a hacer unas duplicaciones como si la película nuevamente fuera a ir a una sala de cine. Y esto durante 100 años funcionó con el cine, porque todavía podemos ver películas de los hermanos Lumière que han guardado de una manera excelente en el Instituto de Lyon, en Francia. Seguramente podemos ver las películas que mencionamos del acorazado Potemkin de una calidad impecable, gracias a esos archivos que han hecho ese trabajo. Pero claro, con todo lo que ha venido de la digitalización, nos ha facilitado el acceso a los archivos y a los materiales, pero fíjense que, y todos queremos digitalizar, pero pues todos quisieron digitalizar, por ejemplo, el archivo de Inglaterra, todo su material de televisión estaba en 2 pulgadas, que era una cinta de video ancha de 2 pulgadas, lo digitalizaron todo en 2 pulgadas, pero luego se quedó obsoleto el formato y les tocó a 1 pulgada, que fue lo siguiente, y luego a los DCPs, al HD, a una cantidad de formatos digitales que sí han facilitado digamos, la comunicación pública de esos materiales, pero que también han dificultado a los archivos, porque pues se vuelven obsoletos muy rápidamente. Un computador tiene un tema de Word y después ya hicieron un upgrade y después otro y ya uno no lee el otro de los archivos, en fin. El mundo no se ha puesto de acuerdo con los estándares, también porque las compañías pues tienen sus propios negocios, entonces el que está de un lado tiene Outlook y el otro tiene Google, y cuando Google y los gringos se ponen de mal humor, entonces no le dan acceso a Rusia, entonces así no nos podemos comunicar, y los archivos tienen un desafío muy importante, que casi que la recomendación es: hay que guardar las cosas en el mejor formato posible que esté vigente, y cada 5 años revisar y volver a hacer una transferencia, porque se pueden haber quedado los lectores de esos contenidos obsoletos. Entonces tenemos en el mundo un enorme reto,
Uno, de hacer nuestras propias películas para hacernos visibles en el mundo, y otro, el de guardarlas para que en su momento van a tener una pertinencia histórica, lingüística, etcétera, de enorme importancia y etnográfica, como vamos a ver con las películas de Yurupari. Entonces tenemos unos ejemplos de cómo ese ejercicio que hicimos, por ejemplo, con Rodrigo de No Futuro, cómo afortunadamente el fotógrafo que estaba vivo y Víctor, que está vivísimo, pudieron estar en el proceso, quisieron inclusive hacer ciertos reencuadres de la película porque hay que arreglarlos cuadro a cuadro, hay que arreglar los detalles de la restauración, las rayas por haber pasado la película muchas veces, el color, una película que usted guarde de los años 80 y no ha sido guardada en buenas condiciones, se vuelve verde, hay que corregirle nuevamente los colores que como ustedes saben son el magenta, los colores básicos son la mezcla del magenta, del amarillo y del azul. Y entonces, ¿qué pasa? Que se va volviendo, se van tornando hacia lo verde o hacia lo más azul. Entonces, se pierde la definición. El sonido también es otra tragedia, porque suenan ruidos y hay ya muchos filtros y muchas tecnología que permite filtrar los sonidos. Entonces, ver una película como se quiso mostrar entonces, pues es muchísimo más agradable para las generaciones futuras. Y esa es la labor de los archivos, dar acceso a las películas que se hacen en el país, que son patrimonio cultural de la nación, que se puedan consultar como se vieron, como sus directores, como sus protagonistas quisieron que se vieran. Estas son unas de las imágenes de Bajo el cielo antioqueño. Ahí va uno de los protagonistas, que es el sicario principal, digamos. Pero fíjense que son niños que juegan al fútbol, pequeños jóvenes, que los van involucrando en el negocio del narcotráfico y que le empiezan a perder el miedo a la violencia y a toda esa cultura violenta que viene de la mano de todo esto. Son unas películas que permiten mostrar el lado humano de estos niños que sin duda podrían haber tenido un mejor futuro. Bueno, yo creo que... ahí podríamos terminar esta porque nos falta otro ejemplo que sí queremos también mostrar, ¿cierto? Sí. Maxim? Bueno. Entonces, el otro ejemplo era un fragmento de Yurupari, ¿no? Esta serie documental. Exactamente. Entonces, ¿podría hablarnos un poco sobre esta serie documental para ubicarnos en el contexto y luego pues vamos a mostrar un fragmento a nuestros espectadores? Sí, ya habíamos hablado un poco de esta época de Focine, que se hizo este ejercicio liderado por una realizadora colombiana, antropóloga, Gloria Triana, que no es pariente mía, pero sí la conozco y está viva, que involucró a los mejores fotógrafos que había en su momento para recorrer el país haciendo estos 64 títulos etnográficos, grabando las diferentes fiestas, carnavales. Colombia es un país lleno de fiestas y carnavales en cada región, en cada municipio. Siempre hay algún momento donde hay unas fiestas que traen como toda esa carga cultural ancestral colombiana. Entonces, no sé si, Caterine, podemos mostrar un poquito. Esa es nuestra entidad.
Esta fue una beca que nos ganamos de la La Fiat. beca State Archive de la Federación Internacional de Archivos de Televisión FIAT, otorgada al proyecto Preservación y Acceso de la serie documental Yurupari, ha permitido el rescate de 6 de los 64 episodios de la serie. La selección de materiales para este proyecto dio prioridad a la diversidad de regiones colombianas y a culturas declaradas Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Esta ha sido la historia de una aldea, como hay muchas en la selva amazónica. La historia de una aldea proscrita y aislada. Historia cuyo eje ha sido la narración de la explicación sagrada de cómo el mundo y los hombres llegaron a su forma actual, expresada en los relatos míticos de los antepasados. Tras una inspección de los elementos fílmicos, la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano entregó pistas A y B y elementos de sonido a Cinecolor para remasterización digital. Los documentales fueron telecinados para generar archivos QuickTime HD Apple ProRes 444. Entonces, vimos un fragmento, yo creo que un fragmento hermoso que representa plenamente la diversidad, ¿no? Que mucha gente, pues, yo creo que para muchas personas Colombia sigue siendo un país desconocido, porque estamos lejos, porque creo que no hay suficiente interacción entre ambos países, entonces yo creo que el cine también es una buena forma de acercamiento a la cultura colombiana. Y bueno, por mi parte yo no tengo más preguntas, pero a lo mejor nuestros espectadores sí, así que yo creo que vamos a pasar ya a la parte de las preguntas que tienen nuestros espectadores. Si la doctora Triana a lo mejor tiene algún otro comentario antes de que pasemos a esto. Yo creo que dejemos las preguntas, solamente comprometernos con la biblioteca, con el Centro Cultural y con la Embajada, que este aperitivo que vimos de Yurupari, vamos a hacer una muestra más adelante para que esta puerta que han abierto para la cultura colombiana continúe con estas otras iniciativas y esperamos que nuestra audiencia de hoy multiplique esa información para que vayan a las películas que están programadas, porque creo que es una oportunidad de conocernos un poquito mejor. Vale. Ya me han enviado algunas preguntas que nos han hecho. Entonces, la primera pregunta que han hecho nuestros espectadores es: ¿en qué situación está el cine de autor en Colombia hoy y cuáles son las condiciones para su desarrollo? Bueno, a partir de la creación del Ministerio de Cultura y Proimágenes, pudimos empezar a construir todo un sistema de estímulos para el país que ya va 2 leyes más. En el 2004 se creó el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que viene de la propia industria, es decir, los exhibidores, los productores y los distribuidores de cine pagan una cuota, un porcentaje de sus ingresos en las salas de cine, y con esto hacemos un fondo que le devolvemos al sector en incentivos para hacer películas nacionales. Entonces, lo que estamos haciendo en el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico hoy en día, ya se cumplen 20 años, es apoyar justamente, subvencionar que se hagan cortos y largometrajes de ficción, de documental, de animación, que han permitido que en este periodo se hagan 420 películas que se han estrenado en salas de cine, mucho más de lo que se había hecho desde 1915 hasta 2004. Entonces, esto es la manera en que estamos apoyando. Salen del orden de 12
o 13 películas cada año y ha sido una política sostenida de los diferentes gobiernos. Nosotros administramos en Proimágenes Colombia ese fondo, recogemos la plata de la industria y la devolvemos y la ejecutamos en estos incentivos que son no reembolsables, en apoyar, no solamente darles la plata, sino en acompañarlos en todo el proceso, en buscar cuáles son los mejores momentos de conectarse con otras cinematografías, con otros productores, porque la mayoría de las películas de autor son coproducciones, es decir, que tienen apoyos de otros profesionales de otros países que también buscan sus fondos, sus apoyos nacionales y se juntan para hacer una sola película. Ejemplo de esto es de una película reciente como Monos, una película que ganó en Sundance, de Alejandro Landes, que tuvo 9 países que metieron dinero, también el productor uruguayo, un genio, porque hacer que coincidan los talentos con los apoyos financieros y que todos los 9 países puedan rendir cuentas a sus gobiernos que normalmente exigen que haya una cuota de talento nacional, una cuota técnica, una cuota financiera para que se vuelva una coproducción, pues es difícil, pero se está haciendo. Y el talento y la creatividad, los creadores no se rinden, no importa dónde estén. Entonces, seguimos haciendo películas de autor, aunque tenemos un reto muy grande, cada vez más, de un cambio en los hábitos de consumo para las plataformas, aumentado con el tema en tiempo de la pandemia, y por otra parte, tenemos también menos pantallas, porque los exhibidores también tuvieron muy duro el tema de la pandemia y están dando, por supuesto, películas para todos los públicos y ojalá de Hollywood. Y están entonces todos luchando, pero no solo en Colombia, en el mundo, por tener pequeños espacios más enterados, porque se va a convertir el cine de autor todavía más gourmet de lo que antes era. Sí, otra pregunta que nos llega, de hecho hay muchas preguntas sobre este tema, ¿qué géneros y qué temas suelen gustar al espectador colombiano? Pues esa pregunta es, ¿les interesa las películas de ciencia ficción? Es lo que hemos educado también al público, que desde siempre están mirando las películas internacionales llenas de efectos especiales para todos los públicos. Nosotros hacemos pocos, pero hacemos pocas películas para el público familiar, para el público infantil. Yo creo que uno de esos ejemplos ha sido las películas de Dago García. Nosotros le decimos Dago, pero él se llama Darío, que ha hecho, por ejemplo, las películas como El Paseo, y ha hecho Paseo 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque son como comedias populares para todos los públicos que han interesado mucho, pero en general son películas, y a lo largo de estos 20 años, digamos, últimos, pues han sido películas que nos muestran al principio con mucho ahínco, en estos años 80s, 90s, ese drama del narcotráfico, del conflicto armado, de las guerrillas, de la violencia, pero en la última parte ya eso es un telón de fondo y se ha centrado más en los temas familiares, de relaciones, de incomprensión, como en padres e hijos, películas de Franco Loli que han estado también en el Festival de Cannes o en la Semana de la Crítica, relaciones entre, bueno, ya dije padres e hijos, etcétera, pero también dramas de enfermedades, o sea, cuando su padre tiene, por ejemplo,
en documentales cuando tiene Parkinson y lo van filmando a lo largo de todo su proceso y esas relaciones estrechas. Hemos visto mucho de eso cuando se filmó La Paz en Colombia, con el gobierno de Santos, que hay como varias de posconflicto. Hay unas películas muy interesantes de amores entre guerrilleros, de personas que su mamá, por ejemplo, fue secuestrada por la guerrilla y que después que se firmó la paz, van y buscan a su captor y encuentran una relación humana que les permite el perdón. Es decir, ese tipo de cosas las estamos viendo en las películas colombianas recientes. Sí, otra pregunta que además nos llega de un colombiano que vive en Rusia y que se dedica a la difusión de la cultura colombiana porque es profesor de la Universidad Lingüística de Moscú, es profesor español, lo conozco. Juan Pablo nos pregunta si existe alguna coproducción colombo-rusa o existió alguna colombo-soviética. Pues fíjese que me llega a la memoria una película que se hizo sobre un libro que escribió un presidente de Colombia, López Miquelsen, que se llamó Los Elegidos. Es una coproducción de Casablanca Films, de Felipe López Caballero, que tenía esa productora, y no estoy segura ahora, me cogió desprevenida, pero no estoy segura, pero sí hay una participación importante de Rusia. Muy bien. Otra pregunta que nos llega es sobre las películas que muestren de una o de otra forma la vida nativa de Colombia. Bueno, supongo que hablan de los indígenas, ¿no? Fíjense que en estos últimos, yo diría 10 años, ha habido un impulso importante y una orientación, y yo creo que el embajador me puede también corregir, de énfasis en llamar la atención para que se hagan materiales con voces de ellos mismos. Se han hecho muchísimas películas sobre indígenas o negros colombianos, por ejemplo, desde fuera. Ingleses, antropólogos que vienen a Colombia a hacer cine o a captar esas culturas, pero no con las voces de los indígenas o con las voces de los negros. Últimamente, en los últimos 5 años, nosotros tenemos convocatorias para creadores que tienen que ser nacidos y que tienen que estar avalados por las comunidades indígenas o NARP, que llamamos, que son negros, afrocolombianos, NARP, que es negros, afros, palenqueros, que es una zona cerca a Cartagena, donde hubo otro tipo de grupo de esclavos, y NARP. ROM. ROM, exacto, gracias. Y los ROM. Entonces, fíjese que ya yo ni siquiera conocía esa sigla y esa variedad de los que nosotros llamamos negros, que no importa que se diga negro, no es peyorativo, no es como en Estados Unidos cuando alguien le dice negro, hasta decimos negrita cuando es algo cariñoso. Entonces, no sabía que había esa variedad de negros. Entonces estamos trabajando muy fuertemente, el Ministerio de Cultura también, por recoger esas voces indígenas que ya están haciendo y ya han hecho para la exportación también series filmadas por ellos y con talento indígena, que pues ha habido también todo un proceso de formación, de entregarles equipos para que ellos mismos empiecen a hacer sus propias narrativas. Muy bien. Otra pregunta es sobre los nombres de los directores colombianos más reconocidos a nivel de Latinoamérica o a nivel internacional.
¿De toda la vida o de ahora? No lo sé, no tenemos este contexto. Le voy a nombrar recientes. Por ejemplo, Ciro Guerra, con la película, tiene varias que ha hecho en este sistema de estímulos, pero una que estuvo en la lista corta de los Óscares de la Academia para película no hablada en inglés, que se llama El abrazo de la serpiente, es uno. Yo diría que este mismo Alejandro Landes, que ha hecho esta película Monos, que ha circulado y circuló en los Estados Unidos y en otros países con mucho éxito, pues por lo menos en sus 9 países de coproducción. Para hablar de mujeres, hay una película de Laura Mora, una mujer que en este momento va a estrenar otra película suya de pronto en el Festival de San Sebastián. Bueno, ustedes van a ver la película Mateo, de otra mujer colombiana directora formada en los Estados Unidos, que se llama María Gamboa. Podría decir que Sergio Cabrera ha hecho una de las películas que más recuerda el mundo, La estrategia del caracol, que se estrenó en el año 93 en la Mostra de Venecia, en el Festival de Venecia, que se sigue haciendo todos los años en agosto. Creo que Cóndores no entierran todos los días, que también nos representó en el Festival de Cannes en el año 89. Es una película que sigue teniendo mucha vigencia y que vale la pena recordar y buscar, y que tenemos el compromiso, me comprometo a que la vean también ustedes. Hay muchos. ¿Quién más podría decir de los recientes? Porque ya mencionamos a Luis Ospina, ya no hemos mencionado a Carlos Mayolo, pero Carlos Mayolo, que ya murió, hizo varias películas y varias series de televisión muy interesantes. Hay una película famosa de documental que hicieron en su momento tanto Luis Ospina como Carlos Mayolo, que se llama Agarrando Pueblo, cuando les dio por hacer documentales de miseria, o sea, mostrando solo la miseria, y estos dos se burlan, estos jóvenes caleños, se burlan de estos que están haciendo negocio con la miseria de los colombianos. En fin, vamos a ver qué más se me ocurre. Hay otro director que tuvo una película muy bonita de Antioquia, que se llama Carlos Mario Arbeláez, una película que fue premiada en San Sebastián, que se llama, es filmada en Jericó, de unos niños con un albino que prácticamente no ve y se les pierde una pelota de fútbol en un campo de minas quiebrapatas, que ha sido también otra tragedia nacional que han puesto durante el conflicto diferentes bandos de un lado y del otro, y que ha dejado mucha gente mutilada en el país. Entonces, sí, yo creo que ya nos ha dado un panorama muy amplio. Esto es solo un abrebocas verdaderamente para que se entusiasmen a que investiguen un poco más, que ustedes son buenísimos para investigar, ya lo veo. Entonces, del cine nacional, y que se vayan con la idea que es una larga historia y que tenemos muchísimo por contar y compartir con ustedes. Sí, entonces ya para ir cerrando, hacemos la última pregunta, que fue sobre el futuro. ¿Qué futuro, según su opinión, tiene el cine colombiano? Pues ya lo dije, creo. Futuro es el que construimos, y por lo tanto los creadores no se rinden y las instituciones, mientras nos lo permitan, tampoco.
Entonces, creo que tenemos que ajustarnos. Las normativas de los gobiernos no van al tiempo con los hechos y con los acontecimientos. Para el audiovisual en el país estamos viviendo un muy buen momento porque también se abrieron una serie de incentivos para el audiovisual en general, es decir, los videojuegos, los videoclips, las series, la publicidad, que además dan otros recursos económicos, otros jugadores muy importantes que fortalecen la industria, no solamente el largometraje o el cortometraje de cine. Y creo que tenemos un desafío muy grande de conectarnos con las audiencias, de encontrar esos puentes permanentes, que no sea una vez y dentro de 10 años volvemos a la biblioteca con otra muestra. Hay que hacer un trabajo permanente de conexión. La única manera de conocerse es mirarse a los ojos. Uno no se casa por internet, o sí lo hacen unos locos, pero hay que conocerse en algún punto para poder decir nos casamos. Entonces, el audiovisual es un trabajo de conocerse, de crear confianzas, de hacer alianzas, y estoy segura que en la medida en que podamos los gobiernos facilitar de lado y lado, podremos hacer coproducciones y trabajos conjuntos también con Rusia. Muy bien, yo creo que con esto podemos ya terminar nuestra parte de la charla. Agradecer a la doctora Triana por este maravilloso recorrido por la cinematografía colombiana y bueno, dejo a... Quería añadir un comentario, si se puede, pues hablando de nuestra coproducción ruso-colombiana, pues la doctora mencionó la película Elegidos y pues el año pasado la Biblioteca de Literatura Extranjera organizó una velada, un evento dedicado a Colombia y una entrevista, un encuentro entre el director de cine de la película Elegidos y el embajador Alfonso López, el nieto de Alfonso López Michelson, el presidente, el autor de pues... El hijo. No, sí, perdón, Alfonso López Caballero. El hijo. Alfonso López Caballero, con el director de cine Sergei Solovyov, y aquí en el chat nosotros acabamos de compartir el enlace de este encuentro histórico en el portal del Ministerio de la Cultura rusa. Y Sergei Solovyov hace unos meses, pues murió. Es una lástima y al mismo tiempo es algo que nos quedó, este diálogo que continúa, el diálogo entre los cineastas, entre la gente de cultura de Colombia y de Rusia y entre pueblos en general, entre nuestros pueblos, y eso es lo más importante, como ya ha dicho nuestra querida directora, doctora, nuestra querida Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Спасибо. Спасибо большое. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias, Maxim. Muchas gracias, doctora Triana. Concluiremos nuestra actividad con la proyección del video recuperado de la serie Yurupari, del cual nos contó doctora Claudia Triana. Pero antes de cerrar el evento, quisiera dar la palabra a nuestro embajador, Arenas Neira. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado, desde luego a Claudia, quien ha permitido que el público ruso conozca más esta rica historia de del cine colombiano y así fortalecer más estas relaciones de cultura y amistad entre nuestros dos países.
desde luego también a Maxine Osipov, a nuestro intérprete Alexander, que ha hecho una tarea genial, a todos los directivos de la Escuela Spaniero por apoyar esta actividad, a Mijail, a Natalia, a nuestros socios, coordinadores y amigos de la Biblioteca de Literatura Extranjera del Centro de Cultura Iberoamericana, al director señor Kuzmin, a nuestro compatriota Miguel Palacios, que no está hoy, pero que ha sido importante para esta actividad, y desde luego a Tatiana Evgrafova. Y reitero nuevamente a nuestro cónsul Oscar Pachón y a Ekaterina, quienes han sido el alma de esta actividad. Muchas gracias a todos por su interés en la cultura colombiana. Entonces, pues, seguimos, esperamos que esto es solo una para que todos sigamos queriendo aprender sobre el cine colombiano, sobre el cine ruso y sobre todas las posibilidades que existen para fortalecer nuestra cooperación en ese campo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta pronto, до встречи. Y ahora vemos el video. Con Yurupari nació la música, la danza y la sabiduría.